Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 521. La vida también es dura para León 3. Al ver a Agosto sentí una sensación de crisis, seguida de una furia casi instintiva. El esteticista que toca a mi mujer de cerca es un hombre. Y uno que huele tan a hombre. El antebrazo del esteticista moro parecía más grueso que el muslo de León 3, cuyos músculos se habían atrofiado con la edad. Un esteticista hombre. Isabella, confrontada por la vehemente pregunta de León 3, parpadeó inocentemente. Su Majestad. Con una base de inocencia, su expresión contenía una onza de desprecio, como si dijera, ¿realmente te preocupan estas cosas triviales? ¿Su Majestad no preguntó? Ah. Si daba una explicación detallada aquí, realmente parecería un hombre de mente estrecha. León 3 arrastró a Isabella a un rincón alejado de Agosto y gritó en voz baja, pero con fuerza entre dientes. No puedo permitirlo. Podría haberle ordenado a ese tipo que se fuera lejos. Pero el hecho de que él mismo se hubiera retirado fue puramente instintivo. Por muy rey de una nación que fuera, el miedo animal de que un macho más fuerte y joven que él pudiera golpearlo físicamente no se podía controlar. Primero que un moro ocupe un puesto oficial en el Palacio Real es algo sin precedentes. Aunque la última vez cuando Isabella le preguntó si estaría bien que el esteticista fuera moro, él había respondido de buen grado que no importaba en absoluto, León 3 se convirtió hoy en el guardián de los precedentes y las normas. Es imposible que un tipo sospechoso con un historial desconocido como ese deambule por mi Palacio Real. Cuando se pensaba que el esteticista sería una mujer mora de mediana edad, el historial pasado del sirviente, que ni siquiera era una consideración, de repente se convirtió en un gran problema. ¿Quién sabe lo peligroso que podría ser ese tipo? Isabella se burló. Rápidamente se dio cuenta de que León 3 se sentía amenazado por Agosto. E inconscientemente a los ojos de Isabella, León 3 también parecía insignificante. ¿Peligro? Sí, peligro, amenaza, atacar a alguien en el palacio o usar la fuerza. Si ese moro atacara a alguien, ¿a quién atacaría? Apuntaría a la persona que está justo a su lado. ¿Qué pasa si te ataca a ti? Su Majestad. El desprecio y la burla en la voz de ruiseñor de Isabella se hicieron más intensos. Ya fui atacada. Se quitó el velo que le cubría la parte inferior de la cara. La tela ligera cayó, revelando una cicatriz roja y profunda grabada en la mejilla izquierda de Isabella. León 3 se estremeció ante el impacto visual. Incluso después de ese día, la mantuvo a su lado, pero era la primera vez que se enfrentaba a su cicatriz en un lugar tan iluminado. Cuando fui atacada, no había nadie que me protegiera. Isabella pronunció cada palabra mezclada con resentimiento. Cada vez que apretaba los dientes y movía la boca, la gruesa cicatriz en su mejilla se retorcía. León 3 finalmente se cayó ante la horrible cicatriz en la mejilla de la belleza incomparable. Por supuesto, el impacto de la horrible forma de la herida fue grande. Pero lo más aterrador fue el resentimiento en la mirada de Isabella. Eres mi hombre. Deberías haberme protegido en ese momento. Isabella leyó con precisión las emociones de León 3, quien estaba abrumado por el miedo a parecer incompetente. Y luego lo provocó suavemente. Los guardias de su Majestad que llenaban el castillo no pudieron hacer nada. Ella detectó con una intuición animal lo que funcionaría. Esta vez también fue un acierto. Los delgados labios de León 3 se crisparon. Porque ninguno de esos caballeros tiene el coraje de no temer al príncipe Alfonso y su grupo. Isabella nunca olvidaría, hasta el día de su muerte, el momento en que Alfonso y sus caballeros la sujetaron por ambos brazos y la hicieron arrodillarse en el suelo. Cuando Isabella sufrió tal humillación frente al personal de servicio del palacio, los guardias, en lugar de detener al príncipe, la rodearon y la observaron. Para ellos, era mucho más importante no incurrir en la ira del futuro poder que proteger a la favorita de León 3. Es lo mismo sin importar a quién de la gente de su Majestad ponga a mi lado, no cambiará nada incluso si pone al señor del Pianosa, el más leal de los leales de su Majestad. Tonterías.
León III, que no pudo soportarlo más, finalmente se enfureció cuando se mencionó el nombre de una persona específica. ¿Estás diciendo que no confías en mí, en el amor y la lealtad de todo el pueblo que recibo, en mi habilidad? Era un punto sensible. Para un hombre la habilidad era una prueba de masculinidad. Aquí un paso en falso podría significar el fin del favor. Para siempre. La mayoría de las amantes y la Isabella habitual que se había propuesto ser amable, se habrían rendido en este punto. Pero la Isabella de hoy, que había olido la debilidad del macho, no retrocedió. Claramente vio espacio para empujar más. Su Majestad no puede estar a mi lado las 24 horas del día. Ella hábilmente cambió el objeto de la confianza, esquivando la reprimenda de León III. Incluso un extraño es más seguro para mí. Habiendo empujado a León III hasta este punto, Isabella cambió inmediatamente su postura. Y su tono cambió. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un cordero obediente. Su actitud también lo apoyaba. Inclinó la cabeza, sus hombros se encogieron hacia adelante para parecer más pequeña, y sus manos se juntaron con cautela. Grandes lágrimas se acumularon en los ojos de la pobre belleza incomparable, cuya cara estaba atravesada por una horrible cicatriz. Ese hombre es el mejor farmacéutico y alquimista de Oriente. Un momento de codicia y sospecha cruzó simultáneamente el corazón de León III. ¿El mejor alquimista de Oriente? No, porque el mejor alquimista de Oriente entraría en un lugar como el condado de Contarini. Isabella lanzó un cebo preparado exclusivamente para León III. Convierte el mercurio en oro y devuelve la juventud a los ancianos con la mezcla de hierbas. Ante estas palabras, la codicia levantó la cabeza por encima de la sospecha. Lo que cautivó a León III no fue la parte de convertir el mercurio en oro, sino la de devolver la juventud a los ancianos. Si es una persona así, podrá devolver mi piel a su estado original. León III interrumpió a Isabella y preguntó. ¿Devolver la juventud a los ancianos? Esas palabras sonaron a los oídos de León III como la melodía más dulce. Sí. Isabella respondió descaradamente sin cambiar ni un ápice su expresión. Fue algo que dijo al azar. A Isabella no le importaba qué tipo de investigación estaba haciendo Agosto. A pesar de los esfuerzos de la gente del bosque de Orte, la salud de su Majestad no muestra ninguna mejora significativa. Su lengua se movía con fluidez. Era implacable al criticar a los demás y descarada al elogiar a la persona que apoyaba, incluso sin ninguna base. La cantidad de bienes que consumen debe ser enorme, pero no se sabe si es por falta de habilidad o por falta de esfuerzo. León III quería cambiar rápidamente de tema cuando se mencionó el bosque de Orte. Si otros escuchaban las historias de los alquimistas del bosque de Orte, podría volverse un dolor de cabeza. Isabella captó el estado de ánimo del rey como un fantasma. Señaló a Agosto con la barbilla y bajó la voz. Esa persona seguramente podrá revitalizar a su Majestad. Y sin ser tan quisquilloso como la gente del bosque de Orte. Se acercó un paso al rey y le tomó la mano con cariño. Su Majestad, esta Isabella no tiene interés en nada más que en la salud de su Majestad. Isabella tomó la mano arrugada del rey y la colocó sobre su mejilla izquierda. La mano vieja era una cruda imagen de piel sobre huesos. Aunque el rey no era delgado, no se podía encontrar ni un rastro de grasa en esa mano. Esa mano, tan seca como una rama, cubrió la cicatriz que leía su rostro. Irónicamente, en contraste con la piel envejecida de esa mano, la joven belleza de Isabella brilló espléndidamente en ese momento. Ella susurró. Para que su Majestad viva mucho tiempo. Yo también permaneceré a su lado por mucho tiempo. León III asintió inconscientemente ante la suave voz de la mujer. En el momento en que la herida fue cubierta, Isabella recuperó su abrumadora belleza anterior. Su visión se volvió borrosa. Había dos historias que quería creer. La lealtad de Isabella y la posibilidad de recuperar su juventud perdida. No tengo ningún interés en ningún otro hombre que no sea su Majestad, sea quien sea. Isabella sonreía con confianza. Esa sonrisa hizo que León III pensara en la verdadera naturaleza de Isabella. Sí. Ella no ama el poder. Isabella había causado numerosos escándalos en San Carlo. Algunos los recordaba vívidamente y otros no. Lo que olvidó fue que Isabella había intentado seducir al príncipe, su sucesor, en el baile de debutantes de su hermana,
y que había seducido al joven conde Contarini, que estaba comprometido en un convento, rompiendo su compromiso y ocupando su lugar. Los escándalos que incluso quedaron grabados en la memoria del rey fueron dos: el rumor de que Isabella era la amante del marqués de Campa, y el incidente en el que atacó físicamente al duque César, el prometido de su hermana. El rumor del marqués de Campa resultó ser una calumnia. No se le ocurrió en absoluto la idea de que no hay humo sin fuego. Dejó de lado el primer incidente y repasó el segundo. Cuando recordó el escándalo entre su hijo César e Isabella, León III debería haber considerado la moralidad de Isabella. Sin embargo, el viejo rey se centró en un punto completamente equivocado. Esa niña nunca ha mostrado interés en un hombre sin poder. El viejo rey miró de reojo al extranjero negro en la esquina. Era un hombre corpulento que no se quedaba atrás en comparación con él mismo en su juventud, e incluso podría ser más grande. El extranjero vestía solo la mitad de la indumentaria del reino etrusco. La ropa que llevaba era del continente central, pero no seguía la moda y no tenía ninguna de las insignias que debería haber tenido por su estatus. El cinturón de satén, que parecía haber sido comprado en el mercado de San Carlo, parecía caro. Sin embargo, en lugar de envolverlo ampliamente al estilo etrusco, lo ató mezclando 3 colores. Era al estilo Amara. Los pantalones que llevaba eran excelentes, hechos de buena tela. La camisa que llevaba encima era de tela barata que usaba la gente común. Los zapatos que llevaba debajo, por el contrario, eran botas de caza de noble. El extranjero era un extranjero, ese moro era, al final, un forastero. Averigua qué habilidades específicas posee ese hombre. Esto era por el momento un permiso. Isabella inclinó la cabeza con una expresión tan suave como la porcelana. Sí, Su Majestad. León III espetó con un tono brusco. Que se deshaga de esa ropa extraña y se vista apropiadamente para la corte. Era una orden para que se vistiera de acuerdo con su estatus. Como un forastero, un sirviente, alguien que solo sirve como herramienta. Isabella volvió a inclinar la cabeza como una cortesana experimentada. ¿Cómo podría haber objeción? Debes averiguar los detalles. Realmente quiero ver si tiene algún conocimiento de alquimia. Le traeré la lista de inmediato. Después de que Isabella se retiró, algo molestaba a León III. Era una sensación de incomodidad, como si hubiera ido al baño a hacer sus necesidades y no se hubiera limpiado bien. Llamó al señor del Pianosa, quien siempre estaba a su lado. Oye, del Pianosa, ¿dónde está el alojamiento de Isabella? El rey le preguntó al señor del Pianosa sobre algo que él no sabía. Normalmente habría sido una situación de emergencia, pero esta vez, después de mucho tiempo, pudo responder con mucha confianza que no lo sabía. El movimiento y la asignación de alojamiento durante esta gira por Taranto fueron ejercidos enteramente por Su Alteza la Duquesa Viuda Rubina. El señor del Pianosa respondió inclinándose. Todavía no me han informado dónde está el alojamiento de la condesa Contarini. Qué bien, qué bien. Si te pregunto y no lo sabes, deberías averiguarlo de inmediato. León III estalló en un ataque de ira. El señor del Pianosa, que se había relajado, corrió apresuradamente, escuchó un susurro de un sirviente y regresó después de confirmar la ubicación del alojamiento de Isabella. Es el Teatro de la Reina al norte del palacio anexo. Era un eufemismo decir Teatro de la Reina, era un anexo que se había usado brevemente en el pasado y luego había sido olvidado por todos. Estaba ubicado lejos en el extremo norte, lo que hacía que fuera inconveniente llegar al edificio principal del Palacio de Invierno, y el estado de las reparaciones y el equipo debían ser un desastre. Esto era un exilio a un anexo que había sido sacado de un almacén. En ese momento, León III se enfureció. No podía perdonar a Rubina por hacer esto sin consultarle. La presión que había sentido del sirviente moro hace un momento y el sutil desprecio que había recibido de Isabella avivaron su ira. Traigan a Rubina de inmediato, ahora mismo.